Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, maestra Tania Sequeira, agradeciendo de antemano a las autoridades de la Universidad Politécnica que se luce también en la celebración del 55, más de medio siglo, lo que representa una referencia en la sociedad desde el punto de vista profesional. Seguimos insistiendo que la educación es el elemento más importante y fundamental para el crecimiento y para el desarrollo no solo de la economía, sino de la cultura, del deporte, de la educación para la vida. Las autoridades académicas me han asignado este compromiso académico de conversar, de analizar, de estudiar, de investigar la microeconomía y a la vez la reformulación de los negocios en tiempos de crisis y turbulencia. En esta parte a nosotros nos lleva y nos transporta hacia el pasado con el propósito de encontrar un punto de referencia que nos anime a continuar creciendo aún en medio de las grandes dificultades que la vida muchas veces nos presenta. Yo quiero iniciar con este pensamiento del clásico economista escocés Adam Smith, quien escribiera en el año de 1776 una de sus magníficas obras conocida como La riqueza de las naciones, basada fundamentalmente en que considera el mercado, al haber escrito un modelo de competencia perfecta, clásico que hasta nuestros días en las clases, en los salones virtuales y presenciales, lo vemos en la microeconomía desde el punto de vista del estudio y del comportamiento del mercado, del comportamiento de los consumidores. Vamos a tratar de aproximarnos al eje central de la economía, que es el mercado, en base a sus contradicciones, a su naturaleza y fundamentalmente a lo que depara en algunas situaciones críticas como las que estamos todavía viviendo con la pandemia mundial. Algo que no se había visto en la historia de la humanidad y sobre todo que va a recoger parte de la historia del nuevo pensamiento económico para los años venideros. Uno de los elementos fundamentales que nos llama la atención es que hasta el día de ayer los datos siguen siendo catastróficos. Actualmente hay 44.726.656 reportados oficialmente. Esto significa que cuando estamos estudiando economía, en materia estadística hablamos de estimaciones, no existen los datos cerrados absolutos. Se plantea la muerte de 1.178.375 personas, de los cuales consideramos, pues, esa es una estimación. Cuando hablamos de economía, en términos del impacto de la vida humana, generalmente los datos están por debajo de, de los elementos en tiempo real. Y actualmente se registran 10.857.400 personas, 21 personas que están contagiadas, es decir, que están activas. Y recuperados, pues casi el 100% de los afectados, 32.690.860. ¿Qué pasa cuando observamos las cifras matemáticas estadísticas y vemos, por ejemplo, los continentes? Porque esta pandemia económicamente en materia de salud pública afectó a todos los continentes. Ahí tenemos, quizás no van a poder leer, pues, ¿verdad?, en detalle los países
en la zona asiática, en la zona oeste del Pacífico oeste, del sudeste asiático y del Mediterráneo oriental, que forman parte del conglomerado continental de Asia. Para darles una referencia, fueron 232.810 personas en total los fallecidos en Asia, siendo uno de los países que cuenta con la mayor cantidad de habitantes a nivel mundial, para que nos demos una idea, ¿verdad? Es increíble cómo los países más grandes, por ahí comenzó la pandemia. Solo imaginémonos, China tiene aproximadamente 1.450 millones de habitantes. En los próximos 10 años, India va a superar la población china y por lo tanto se están convirtiendo en las potencias emergentes, pero que a la vez el efecto multiplicador de la pandemia no solo se dio en Asia, se dio en África, uno de los continentes más pobres. Como podemos observar, hay un fenómeno, el coronavirus en África, el 84% de los pacientes en el continente se han recuperado. Es decir, donde se creía que iba a golpear más duro, resulta que el 84% está recuperado. Hay tesis que plantean que por ser un país muy pobre, por ser un país ya ahí casi inmune a las enfermedades infectocontagiosas, lograron salir adelante. Pero bien, ese es el dato de África, ¿verdad? También tenemos Oceanía, los países como Australia, que cuentan con una población de 23.232.400 personas. Fue también uno de los casos bastante golpeados en Oceanía. Ahí los podemos observar, ¿verdad? Fueron muy pocos los muertos, ¿verdad? Eso obedece a que los países tenían una planificación estratégica para enfrentar la pandemia y además con recursos económicos. Uno de los países menos esperados, pero que fue el más golpeado, fue Europa, ¿verdad? Y decimos esto porque Europa sigue siendo uno de los continentes con las mayores reservas económicas de riqueza y las que vienen financiando muchos programas internacionales que tienen que ver con la protección del medio ambiente, que tienen que ver con la salud para la mujer, que tienen que ver con programas de alivio a la pobreza. Sigue siendo uno de los principales colaboradores en materia de la lucha por salir de la pobreza, ¿verdad? Ahí podemos observar, España fue uno de los más golpeados, ¿verdad? Tuvo 1.136.000 casos, ¿verdad? Una X cantidad de muertos. Italia, 616.599 casos, más de 38.000 muertos. España, 35.000, 46.000 el Reino Unido, Francia, 35.000 y con más de 1.200.000 casos, ¿verdad? Alemania con 10.200 muertos. O sea, son países que fueron los que más golpeó la pandemia, ¿verdad? Simplemente estas son cifras de Estados Unidos, uno de los países también con 887.000 pacientes que fueron tratados, con más de 227.968 muertos, ¿verdad? Hoy por hoy sigue siendo uno de los países que está a la cabeza de las víctimas mortales. Igual Canadá, pero en menor proporción. Estados Unidos sigue siendo el principal país afectado. Y México, ¿verdad? Que también tuvo más de 90.000 muertos, 90.309. Pero el caso que nos ocupa hoy también es el caso, y por qué vamos a tocarlo desde el punto de vista de América Central. América Central ahora incluye Belice, y para materia económica también incluye República Dominicana. Lo podemos ver en el CAFTA, que es uno de los principales programas de comercio internacional en materia de cooperación y lo que nosotros le llamamos las alianzas estratégicas de Centroamérica y el Caribe. Entonces incluye a República Dominicana. Quiero también aclarar de que este estudio que elaboré
está directamente vinculado a los datos oficiales que han presentado los gobiernos. Tenemos el caso de Guatemala, tuvieron 3.704 muertos, a pesar de que es la región más importante en términos poblacionales, cuenta con aproximadamente 17,6 millones de habitantes, en donde el 72% de su población son mujeres, ¿verdad? Y es donde están las peores condiciones, diríamos casi infrahumanas, en el caso de la mujer de Guatemala. Belice se diagnosticó muy corto, muy bajo, 3.261 casos. Nicaragua reporta 5.514 diagnosticados, 156 muertos. Repito, este es el dato oficial, ¿verdad? Por el cual emerge pues esta información estadística. Pero más allá de eso, ¿qué es el análisis económico que nosotros nos define en este momento? Fíjense bien en un dato interesante, ¿verdad? América, diagnosticada también con el coronavirus, tuvo un impacto importante en Ecuador, un impacto importante en Brasil, que son los países que destacan con mayor afectación de la pandemia. Sin embargo, queremos tocar este cuadro que es importante para Centroamérica y la República Dominicana. Decirles, por ejemplo, que en el año 2018 la economía mundial registró una expansión del 3,2%, ¿verdad? Ligeramente por encima de la tasa reportada en 2017 a nivel mundial. Sin embargo, la economía en Centroamérica logró desactivar y desarrollar. Ustedes pueden ver en 2017 Costa Rica 3,3. En el caso de Nicaragua creció como país centroamericano emergente 4,9. Es un dato importante, pero en el 2018 podemos ver menos 4,1. Esto a consecuencia de la crisis política que se generó, ¿verdad? Efectivamente, hubieron grandes dificultades, sobre todo las economías emergentes en desarrollo. Podemos decir que se expandieron casi en 4,4% en el 2017. Sin embargo, podemos detallar, ¿verdad? Sin embargo, podemos detallar que uno de los elementos más importantes en el contexto de la economía de América Latina y básicamente Centroamérica experimentaron una expansión del 1,2%, lo que implica una ligera desaceleración con respecto al 1,3% alcanzado en 2017. ¿Qué significa eso? Que el crecimiento se debilitó tanto en Centroamérica a consecuencia de los diferentes comportamientos que se venían gestando a consecuencia de la crisis mundial que se generó en el año 2008, que fue la crisis financiera y la crisis hipotecaria. Pero bien, el asunto está en cómo nosotros abordamos el tema económico frente a la pandemia, cómo nosotros abordamos el tema económico desde el punto de vista microeconómico y macroeconómico. ¿Por qué esta conferencia está compartida en tres grandes ejes fundamentales? El efecto económico estadístico, fundamentalmente de participación de la pandemia a nivel mundial, hasta llegar a la parte de Centroamérica. ¿Por qué el enfoque microeconómico y el enfoque macroeconómico? Por dos razones sencillas. Porque la economía en realidad, según la academia, nuestra teoría económica, comprende dos materias. En primer lugar, es la especialización técnica que estudia cómo y por qué las personas toman ciertas decisiones. En segundo lugar, es el estudio más amplio de cómo los gobiernos pueden mejorar el crecimiento, contener la inflación, mantener sus finanzas y garantizar que el desempleo no aumente demasiado. La distinción entonces entre la microeconomía y la macroeconomía es fundamental para comprender la economía. Micro o macro, por lo general, es la primera pregunta que nosotros nos hacemos como economistas, como estudiantes, como profesionales.
a lo que acabamos de presentar como el elemento fugaz, el elemento histórico que se basa fundamentalmente en la historia del pensamiento económico. Cuando abordamos el tema de la pandemia desde una perspectiva macroeconómica, estamos viendo la amenaza puntual de un problema en el gasto público. Porque cuando estamos hablando de política fiscal, solo estamos hablando de dos cosas en particular, los impuestos y el gasto público. Los impuestos y el gasto público, el segundo, que es el gasto público, que se financia, como todos sabemos, de los impuestos, pero los impuestos van a estar determinados por el comportamiento del mercado, el mercado laboral, el mercado financiero, el mercado de la oferta y la demanda. Y cuando se presentó el problema de la pandemia, recuerdo que la OPEP, la Organización de Productores de Petróleo, había indicado una baja del 10% de su producción mundial diaria de petróleo en un 10%. Pero ¿qué sucedió en el mercado? En el mercado encontramos que la demanda no se desploma por un problema de precios, no se desploma por un problema de inflación. La demanda no se desploma por una sobreoferta en el mercado. La demanda incluso no se desploma por una demanda agregada excesiva, ni se desploma por precio. La economía se desploma porque se cae la demanda. Es decir, la pandemia nos obligó a una cuarentena inducida, y no precisamente porque los gobiernos o el gobierno hayan orientado la cuarentena, sino porque los mercados se contraen ante una dificultad como esta. Y el primer afectado, por supuesto, que es el gasto público, que es el estudio que nos lleva al comportamiento de la inflación. Entonces, ¿qué pasó? Las empresas dejaron de operar, las personas perdieron su empleo, y entonces entramos en el análisis de las famosas variables del ahorro que financia la inversión que financia la producción que financia, en este caso, que genera empleo, el empleo que genera ingreso y el ingreso consumo. Todo esto se contrajo. Todo esto sufrió un crash, sufrió, digamos, un desequilibrio, lo que permitió en algún momento determinado frenar el crecimiento de la economía como se venía expresando. Primero los acontecimientos del año 2018 que indudablemente afectaron no solo las estrategias políticas del gobierno en materia económica de crecimiento, sino que también generaron una serie de contradicciones que no se resolvieron y que por acompañamiento inesperado e impostergable apareció la pandemia. Y creo que ahí es donde nosotros nos detenemos y no existe el culpable. Y no existe, digamos, que el mercado fue el culpable. Vivimos en un sistema de libre mercado en donde los recursos siguen siendo asignados por el mismo mercado. La teoría clásica, la teoría de Adam Smith, la teoría de Say, la teoría de David Ricardo, nos dice que el mercado es el que se encarga de asignar los recursos y que efectivamente es donde se fijan los precios. Hay una frase célebre de Adam Smith que yo siempre se la comparto con mis estudiantes, que dice: no es de la benevolencia del carnicero o el cervecero y el panadero que se procura el bienestar de la sociedad, sino de sus propios intereses, que en este caso es la competencia. Y siempre recuerdo también que los tres grandes próceres económicos de la economía norteamericana, el señor Firestone, ¿verdad? El que produjo por primera vez el vehículo en Estados Unidos, Ford, ¿verdad? Y Thomas Alva Edison, el famoso creador del bombillo eléctrico. Esos tres grandes, si bien es cierto, hicieron crecer la economía norteamericana, pero también fundaron una parte de la competencia. Y en todo este traslado de la teoría económica hacia nuestros tiempos, encontramos efectivamente a Adam Smith con la microeconomía
Y en la macroeconomía, ya para los años 30, en pleno siglo económico en materia de la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial, encontramos a John Maynard Keynes, el famoso economista inglés, ¿verdad?, que fue el creador de la teoría keynesiana, en donde decía la intervención del Estado en los asuntos económicos del mercado. Entonces él decía que había que financiar el gasto público en una época de crisis. Consideraba que la única forma de estimular el ingreso, el crecimiento y el empleo era financiando el gasto público, porque esto automáticamente generaba el multiplicador. Entonces, ¿qué es para Keynes esta contribución económica a la teoría desde el punto de vista macro? Él decía que a la razón de perder el empleo, los trabajadores, y que el mercado no era capaz de asignar estos recursos para estabilizar la economía, porque se supone que hay un equilibrio económico y la razón es el mercado. Él decía, y tenía un eslogan: a largo plazo todos estamos muertos. Por tal motivo, es cuando nosotros consideramos de importancia estudiar la microeconomía. El enfoque micro mira desde cerca, observa el detalle, pero no capta la perspectiva general. He tratado de resumir esto en que los temas de microeconomía se ocupa, por ejemplo, las decisiones del gasto de una familia, cómo la familia distribuye su presupuesto al igual que lo hace el Estado, el gobierno. Se ocupa de temas como las decisiones de ahorro de una familia, igual que el Estado, las decisiones de producción de una empresa, las decisiones de inversión de una empresa, la formación de precios de un mercado, las variaciones de la producción de un mercado, etcétera. Podemos continuar señalando en materia de la teoría del consumidor, de la conducta del consumidor. Hoy se incorporan a la nueva ciencia económica del marketing, el neuromarketing, la neuroeconomía, todo lo que está relacionado con el conjunto de teorías y postulados de la neurociencia. La microeconomía entonces se encarga de eso. La macroeconomía tiene un enfoque, mira desde lejos, gana en perspectiva general, pero pierde el detalle. Esto es lo interesante que yo encuentro en la teoría económica, que se ocupa también, así como la microeconomía, de temas interesantes como es la evolución del conjunto de los precios de un país. Estamos hablando de los precios internacionales, de las fluctuaciones de la producción de un país, que se mide a través del Producto Interno Bruto como la sumatoria de todos los bienes y todos los servicios que produce la economía, generalmente un año. La macro estudia los mercados financieros, mercados de valores, el sistema de los mercados de divisas, ¿verdad? Estudia la política monetaria, ¿verdad? Fundamentalmente trabaja el desempleo, el ahorro, la inversión y el consumo. Esos son los ejes centrales del enfoque macroeconómico, desde lejos, y las relaciones comerciales de un país con el mundo, es decir, las finanzas internacionales, que son las relaciones financieras con todo el mundo, pues, es decir, en materia económica financiera, en materia de enlaces estratégicos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Centroamericano de Industria e Integración Económica, el BID, etcétera, ¿verdad? Y todo el resto del mundo que tiene pues relaciones económicas internacionales con Nicaragua. Este enfoque, que me parece que es importantísimo y que al gobierno de Nicaragua le debe de preocupar muchísimo, como es el control de la inflación, ¿verdad? La inflación es uno de los fenómenos económicos, yo diría la industria de la destrucción económica de la sociedad, porque el padre del monetarismo, que se considera pues, uno de los grandes intelectuales de la economía, ¿verdad? Eh, genera pues toda una controversia, inclusive con John Maynard Keynes. Me estoy refiriendo al padre del monetarismo, al premio Nobel Milton Friedman,
¿verdad? En donde él contraponía y contradecía la teoría keynesiana porque él estaba con la tendencia de la inflación, ¿verdad? Él hacía muchos estudios sobre inflación, decía que la masa monetaria de dinero circulando en una economía sin respaldo productivo era lo que generaba las mayores consecuencias en una economía. Entonces, quizás estoy abusando de la temática porque es un tema muy amplio, número uno. Número dos, es un tema polémico porque esto tiene que ver con enfoques macroeconómicos desde el punto de vista de los teóricos de la economía. Unos son keynesianistas, otros son smithianos, otros son monetaristas de la escuela de Chicago de Milton Friedman, ¿verdad? Y en fin, muchos quisieran, frente a esta nueva crisis que nos heredó y nos sigue heredando la pandemia COVID-19, muchos quisieran ir a la tumba de Keynes y pedirles la fórmula matemática que él inventó en 1936, cuando le dio la respuesta a la famosa Gran Depresión de Estados Unidos. Entonces, frente a este nuevo contexto, encontramos la nueva economía, una economía en donde cabemos todos por una razón obligada. Cuando digo una razón obligada, es que no te están preguntando si sos parte de la nueva economía. No puedes estar fuera. Y las tendencias de la nueva economía que están basadas en la economía de la información, si no tenés información, estás frito. Si no tenés información, si no tenés información, estás desconectado. Una economía global en donde la internacionalización de tus mercados locales hacia la mundialización de la economía es lo que equivale ahora a unas relaciones tan directas en tiempo real con la India, con la China, y donde los ejes centrales de la famosa economía posguerra, que también conocida desde el punto de vista político, la Guerra Fría, ha dejado de ser una lucha política ideológica y se ha convertido en una lucha comercial. Y para muestra, pues tenemos China, Europa o la Unión Europea y Estados Unidos. No dejando afuera Japón. Japón en el año, para que se den una idea, 2016-17, tuvo un superávit en su balanza comercial de casi 48.000 billones de dólares frente a la economía norteamericana, siendo la economía norteamericana 20 veces más grande que todo el mercado europeo junto. Y en ese sentido, la economía global nos conlleva también a una economía basada en redes empresariales. Aquí vemos, por ejemplo, el grupo Pelas, que comercializó su banco BAC, Credomatic, ¿verdad? Y posteriormente creó otro banco que Avance, si no me equivoco. Basados en redes empresariales significa que tenés que estar conectado, basado en la economía de la información, tenés que estar conectado y por lo tanto aquí hay una sola cosa 100% cierta. La única constante es el cambio. El cambio es impostergable. ¿Y qué nos dice esa imagen de una fuente, de una pecera pequeña a una fuente de una pecera grande? Que el confort es lo que quiere el ser humano. El ser humano quiere emocionalmente estar bien, económicamente estar bien. Pero estar bien también simboliza el riesgo. Y quiero decirles que en economía hay dos elementos fundamentales que nosotros nunca vamos a separarnos: el riesgo y la incertidumbre. Esos dos elementos son fundamentales para el análisis microeconómico y para el análisis macroeconómico. Desde el punto de vista macroeconómico, tenemos el riesgo país, tenemos la pandemia, tenemos los fenómenos naturales, tenemos las crisis financieras que no se generan en el seno de nuestra economía nicaragüense, pero que se generan en el centro de la economía mundial, ¿verdad? Cuando se desestabiliza la bolsa de valores
de Nueva York, la bolsa de Tokio, la bolsa de México, la bolsa de Argentina, la bolsa de Brasil, se desestabilizan todas las economías. Y ustedes se preguntarán por qué el COVID no nos atacó tan fuerte como atacó Estados Unidos, como atacó México, como atacó Costa Rica. Porque yo, desde mi perspectiva de economista, creo que hubo un fenómeno que favoreció finalmente a Nicaragua. Primero, había una situación difícil que nuestro principal rubro de exportación, incluyendo la remesa, era el turismo. Y el turismo fue uno de los sectores económicos más afectados a consecuencia de la crisis política del 2018. Y eso nos generó una tasa de desempleo, un cierre de negocio bastante duro, que hasta la fecha estábamos recuperándonos en el 2019 cuando vino pues el COVID. Entonces, el cambio es impostergable y es una constante desde el punto de vista de la necesidad de avanzar al cambio. Entonces, los paradigmas empresariales de la nueva economía nos comprometen, nos obligan a dar un paso hacia adelante, aún en medio de las circunstancias de incertidumbre y aún en medio de las circunstancias del riesgo, porque el riesgo es algo inherente a la voluntad humana, es decir, desde que nacemos, crecemos y desarrollamos, entramos en riesgo. Desde que tomamos una decisión como consumidores, como seres económicos, como seres sociales, entramos en un riesgo. Y ahí tenemos el nuevo entorno de la microeconomía desde el punto de vista empresarial. Ese entorno globalizado que habíamos hecho mención, con mercados más amplios y cambiantes, con mercados que se han fusionado de acuerdo a sus necesidades y fundamentalmente de acuerdo a compartir riesgo, a compartir la incertidumbre. Pero no solo se comparte la incertidumbre, se comparte también las fortalezas, se comparte también las debilidades, se comparte también las amenazas, se comparte también las oportunidades. Y en ese campo encontramos también la innovación tecnológica, que ha sido uno de los ejes fundamentales del desarrollo y crecimiento de todas las sociedades industriales, pero que básicamente de alguna forma a nosotros nos ha beneficiado. ¿Qué está pasando en el entorno empresarial actual? En Nicaragua la gestión empresarial está en un proceso de adaptación al cambio. Hoy tenemos el benchmarking, el liderazgo, la innovación en proceso, la calidad total, el empoderamiento o empowerment, el outsourcing, negocios internacionales, negocios electrónicos, comercio, alianzas estratégicas. Todos esos elementos nos conducen a que tenemos que romper los paradigmas. ¿Cuáles son esos paradigmas a los que nosotros hacemos referencia? Es el cambio a través de la gestión empresarial. Hay dos culturas que están oponiéndose. Una a mantener la posición tradicional, otra a mantener una posición de mantenerse al día con el cambio. Y entonces, a partir de ahí, encontramos estas son las principales herramientas. El benchmarking, que tiene que ver con el proceso de planeación, con el análisis de los datos, con el monitoreo. Fundamentalmente se trata de una técnica que lo hacen o lo practican y lo generan las estrategias de las famosas corporaciones como el grupo Pelas, ¿verdad? Como el grupo Promérica, como todos los grupos económicos conocidos también como el Gran Capital. Esto nos permite no solo alcanzar una competencia directa, sino que también genera una ventaja competitiva mayor a la que nosotros generamos. Existen, por supuesto, dos tipos de benchmarking, el interno y el externo, pero bueno, ese es un tema muy amplio. Están también el empowerment, que es el empoderamiento. Las empresas están generando mucha confianza en la gestión directa de sus talentos humanos, conocidos también como colaboradores. En otro campo le siguen diciendo trabajadores, empleados y hasta el término accionista, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles han sido esas fuentes de cambio? ¿Cuáles han sido esas fuentes que nos ha dado la oportunidad en una economía como la nuestra, que ha sido una economía muy pequeña,
una economía dependiente hacia el mercado internacional, el 70 y no sé cuánto por ciento de nuestro comercio internacional en materia exportable va para Estados Unidos. Sin embargo, la dinámica de nuestra economía se traduce que cualquier forma de transacción comercial en la que las partes interactúan de forma electrónica, en lugar del intercambio contacto físico directo, se hace en el comercio electrónico. Es una nueva forma de comercializar. Por tanto, este comercio nos ha venido a dar cierto margen de contribución en cuanto a la ampliación de los mercados, en cuanto a la reducción de los costos. Se cuenta con mayor disponibilidad en tiempo real a través de los diferentes recursos, ¿verdad? Ya sabemos que estamos hablando de las redes de información social, conocidas también como redes sociales, que incrementan las relaciones comerciales, que aumentan la capacidad de respuesta hacia los usuarios o consumidores, y que fundamentalmente hemos estado en estos últimos 3 años en la personalización del servicio al cliente. Es decir, estamos en el marketing 1 a 1, libra por libra, como se dice. Y todo eso está directamente vinculado a esta nueva tecnología de la información, a esta nueva tecnología de la comunicación y a la tecnología del teletrabajo. Y los profesores hace 5 años no hacíamos teleconferencia. Los profesores hace 3 años no conocíamos el Meet, no conocíamos, incluso muchos profesores todavía no manejamos con esa capacidad y con esa destreza tecnológica todo el campo de utilización y potencia que tiene, digamos, un medio electrónico como el que estamos usando en este momento. Entonces, hoy estamos haciendo un teletrabajo, ¿verdad? Por una situación que se nos adelantó, y eso significa que la Universidad Politécnica tuvo que flexibilizar algo que quizás en la mente de las autoridades no estaba previsto para el año 2020. Es decir, no se concebía convencer, y no estoy hablando de las autoridades estrictamente de UPOLI, convencer a la sociedad, convencer a los usuarios, convencer a los directivos, convencer a los gerentes, que había una posibilidad de mejorar y dinamizar el sistema de relaciones laborales. Entonces tuvo que venir la pandemia a enseñarnos a sobrevivir. Tuvo que venir la pandemia que de lo malo nos dejó algo bueno, ¿verdad? Si bien es cierto, yo debo de rescatar la idea de que ahora estamos trabajando más que antes. En la presencial nosotros íbamos a los salones de clase, terminábamos nuestro compromiso, nuestro contrato, cuando terminaba la hora del encuentro y nos pasábamos a marcar. Hasta ahí llegaba nuestra responsabilidad. El segundo era subir material, pero era marginal. Hoy por hoy hemos aprendido que nuestro salón de clase es nuestra sala, que hoy tenemos necesidad de tener un buen recurso como es la computadora, una buena señal como es el internet. Y si no tenemos esos dos instrumentos en este nuevo mercado de trabajo o teletrabajo, estamos fritos. Y es por eso que el teletrabajo es todo tipo de actividad que se componga de tecnología, de distancia, de trabajo flexible, pero fundamentalmente de una tecnología apropiada. El outsourcing que ya hemos visto en Nicaragua es una de las más valiosas herramientas gerenciales para transformar a las organizaciones que tradicionalmente no se movían desde su punto geográfico, donde convergen los mercados, ¿verdad?, de oferentes y demandantes. Hoy ya el outsourcing no suele ser lisa, ¿verdad? Hay muchas empresas que están dando este servicio de recursos externos. Incluso las compañías salvadoreñas que se han asentado en esta economía nicaragüense están haciendo outsourcing en la parte financiera, en la parte de entregas inmediatas. Eso es parte ya de lo que las empresas no lo hacen, sino que hacen subcontrataciones. Hugo, es eso, ¿no? Los tipos de servicios ahí los tenemos, ¿verdad? No son pues tan relevantes de
de decirlo porque ya todos los conocemos. Y pues las alianzas estratégicas que son fundamentales, ¿verdad? En este aspecto son muchas las motivaciones, sobre todo mejorar ese complemento estratégico. El complemento estratégico tiene que ver con la disyuntiva que nosotros todavía no hemos sabido construir una estrategia. Y entonces cuando se hace una alianza, la alianza nos permite valorar una marca, nos permite accesar mejor al mercado con más recursos, nos permite investigar el mercado, nos permite trabajar en estudios sobre reducción de costos y fundamentalmente nos permite compartir los conocimientos y la experiencia. Esas alianzas nos dan un giro fundamental, no solo complementarios o suplementarios. Podemos homologar los objetivos estratégicos de mayor interés, ¿verdad? Como lo hemos venido planteando. El liderazgo, que es algo como un proceso interpersonal, pero que tiene que ver con los directivos, quienes están liderando el conocimiento, quienes están liderando la educación, quienes están liderando las industrias, ¿verdad? Eso es liderazgo. Y hay requisitos que son sumamente exigentes. El líder, ahí pueden ver ustedes, ¿verdad? Tiene una visión, ¿verdad? Confianza en sus habilidades, confianza en sus intenciones y por lo tanto un líder sí tiene que tener tres elementos: coherencia, ¿verdad? En primer lugar, que tenga objetivos y propósitos medibles, pero fundamentalmente alcanzables. Ahí tenemos las tres profesiones más importantes de la nueva economía: el concepto, la competencia y los contactos. Eso es fundamental en el mercado. Y vemos entonces la segunda etapa, la tercera etapa, de que es la microeconomía y la reformulación de los negocios. Bien, acá este personaje que tenemos a la derecha nos habla que en los años 60 y a principios de los años 70, pues había un compromiso de un sentimiento muy global, muy general de seguridad sobre a dónde nos dirigíamos y cómo llegar ahí. El futuro parecía pertenecerles. Pero hay una lección aprendida que en los últimos 30 años, ¿verdad? Ya nadie, absolutamente nadie puede conducir hacia el futuro con el piloto automático. Y la pregunta es, ¿qué pasó con el capitalismo? Aquella famosa gran carretera llena de prosperidad en la cual se creía en aquel entonces. Se preguntan todavía al capitalismo. ¿Efectivamente habrá otro sistema económico que supere las expectativas que ha creado el capitalismo? ¿Habrá cultura política como el socialismo que genere una nueva fuente y que nos conduzca al desarrollo, al crecimiento, a la vida plena, en donde todos tengamos empleo, trabajo, ingreso y que podamos realmente consumir? Esta carrera de nuestra vida está basada en tres elementos fundamentales: nuestra vida, nuestras comunidades y nuestro ambiente. Es por eso que nuevos tiempos piden una nueva organización. Pero esos tiempos están definidos también por una serie de elementos que todavía no están claros hacia dónde nos dirigimos ahora. Es un laberinto. Las dificultades están llenas de caminos que no tienen una dirección única. Un estudiante me preguntaba qué era la visión y yo le respondí en 10 palabras: la capacidad de ver y soñar lo que otros no pueden. La vida es un laberinto. Y entonces cuando nos preguntamos hacia dónde nos dirigimos ahora, ese es el día a día. Solo imaginémonos un desempleado que tiene que sostener a su familia y no tiene trabajo. Y la pregunta de los gobiernos, ¿hacia dónde nos dirigimos ahora después de todo esto? Es una pregunta difícil de responder. Y cuando digo es difícil de responder, lo que nos queda es crear pasos desde el punto de vista estratégico para reformular el futuro. Y se plantea la competencia, replantear la competencia.
pero no la competencia de la que hacía uso Alba Edison, que cuando él creó la bujía hizo fortuna, se hizo famoso, pero nunca pensó que su competencia, de la cual él había generado el producto, iba a mejorarlo y también a la vez bajaba los costos de producción. Y que por lo tanto lo llevó al mercado con un mejor precio y con una mejor calidad. Edison, ¿qué hizo? ¿Se quedó de brazos cruzados? No. Replanteó su propia competencia. Entonces, a nosotros nos queda el replanteamiento de la competencia. Es replantear también el control y la complejidad, porque la complejidad es algo que nosotros desconocemos, que no podemos resolver. Y la única forma de hacerlo también es reformular el liderazgo. Es decir, tenemos que ser líderes de líderes, redefinir nuestros mercados, dónde están nuestros clientes, cuáles son las características particulares de nuestros clientes, qué quieren los clientes. Efectivamente, estudiamos microeconomía para ver la utilidad marginal, para ver la utilidad total. Estudiamos la microeconomía para poder medir, cuantificar y analizar las elasticidades, precios de la oferta, precios de la demanda. Necesitamos saber, no adivinar, qué están buscando nuestros clientes. Necesitamos saber, no adivinar, cuáles son las estrategias que está requiriendo el mercado después de la pandemia. Necesitamos saber y no adivinar, efectivamente, cuáles son nuestras propias estrategias para poder redefinir el mundo de los cambios. Los cambios son impostergables. Los cambios no nos van a dar el espacio y el tiempo para que nosotros tomemos una decisión. Es muy complejo. Hay una frase célebre que dice, la vida castiga al que llega tarde. Y en ese mundo y en esos pasos es que tenemos que encontrar un sentido en la incertidumbre. Encontrar sentido en la incertidumbre significa que si no avanzamos, nos quedamos en el pasado. Y como decía Keynes, a largo plazo estamos todos muertos, o todos están muertos. Entonces, esta es mi conclusión, mi frase. La vida está llena de contradicciones y de sorpresas, y de hecho está llena de paradojas. Pero si podemos aprender a entender y aceptar estas paradojas, creo que podemos llegar a encontrar un sendero a través de ellas y también podremos convivir con ellas y manejarlas. Creo que la clave para el progreso e incluso para sobrevivir en la vida y tener éxito es darse cuenta de que las contradicciones pueden coexistir y aprender a vivir con ellas. De tal manera de que tenemos que jugar con la interrogante de más allá de la certeza. La certeza es la seguridad, la certeza es el proceso cognitivo que nos lleva a donde debemos aprender y debemos aprender a vivir con el caos y la incertidumbre. Y yo estoy siendo muy radical con este pensamiento. Si no podemos eliminar la pobreza, no se trata de convivir con ella, sino rescatar las estrategias para salir de ella. Pero tenemos que aprender a vivir con el caos y la incertidumbre. Economía es incertidumbre, economía es riesgo. Y tratar de sentirnos cómodos con ella y no buscar certeza donde no lo hay. Debemos encontrar una seguridad personal también en nuestras relaciones. No estamos biológica y emocionalmente hechos para estar solos. Necesitamos un sentido de conexión con nuestras vidas. Debemos sentir que el hecho de que tenemos familia, de que tenemos trabajo, de que tenemos amigos, de que estamos aquí porque les importamos a otras personas. Porque si no importa que estemos o no estemos ahí, empezamos a pensar que nuestras vidas no tienen ningún sentido. Si bien es cierto, somos muy comunes, pero no somos iguales. Y es en ese aspecto que, como los niños que sueñan, como los niños que no saben y que encuentran la felicidad en un solo giro, estamos inventando el futuro. Encontrar un nuevo propósito. Considero que la mejor
y más satisfactorio en la vida es encontrar un sentido más allá de uno mismo, ¿verdad? Si no lo encontramos para nosotros mismos, tiende a disiparse con rapidez. De manera de que la vida también es panorámica. La vida tiene que ver con los elementos que científicamente lo vemos en ciencias sociales. No podemos estudiar los efectos sin estudiar el origen o las causas de este efecto. Por eso, Stephen Covey habla de los principios primero. Es decir, que tenemos que estar basados en el principio del cambio. Este cambio de paradigma es pasar del modelo de las relaciones humanas y de recursos humanos al modelo de liderazgo centrado en los principios. Y esta frase importantísima de Stephen Covey: en la economía global, uno no puede competir, no puede ser viable si no tiene alta calidad a bajo costo. Y uno no puede conseguir alta calidad y bajos costos sin una cultura de alta confianza. La confianza proviene de los principios. Esta cultura tiene un valor porque está basado en el idealismo y en el pragmatismo y se basa fundamentalmente en la delegación de facultades, y esa delegación es para elevar los niveles de calidad, esa delegación. ¿Cómo podemos delegar facultades en nuestros trabajadores, en nuestros colaboradores, en nuestros socios, en nuestro talento humano si no tenemos una alta confianza? No podemos. Entonces, el secreto público es el potencial humano. Debemos creer en las personas. Debemos saber que son los activos más importantes, más valiosos, que están al servicio de la sociedad y que son capaces de adquirir, de lograr grandes logros. Muchos individuos pueden ser capaces de lograrlo, pero si no requieren en sus puestos de trabajo ese nivel de confianza y si no se lo permiten, el problema estribará siempre en que los directivos no pueden creer ni a sí mismos. Entonces, cuando los tiempos son difíciles, todo paso hacia adelante no solo supera el riesgo, sino que supera la incertidumbre. Y ahí es donde está nuestra forma de ver el mundo, la manera de cómo resolver el fenómeno, de cómo abordarlo. Es una mirada competitiva. No existe una investigación seria en todos los estudios que hemos elaborado, que hemos hecho en materia estratégica, hasta los años 50, incluso hasta los años 70. Hasta cierto punto, el campo de la estrategia y el estudio de la competencia todavía son unas disciplinas emergentes en la gestión empresarial. Y ustedes pensarán cómo combinamos la parte empresarial con la parte económica. Porque la parte empresarial es la parte microeconómica, la que tiene que ver con los agentes económicos como el vendedor, el comprador, el empresario, el consumidor. Los ejes que conforman el mercado, en donde se configura y en donde se planifica efectivamente todos los recursos que demanda el mercado. Y ahí es donde se da la fijación de precios, desde el punto de vista microeconómico. Pero desde el punto de vista macroeconómico, encontramos las políticas públicas, la política económica, de la cual emergen la política fiscal, la política monetaria, la política de divisa, todo lo que dirige el gabinete económico, que es el Banco Central. Y en este sentido, lo que nos queda con mayores dificultades es adaptarse al cambio. El cambio tiene que ver con la evolución. El cambio tiene que ver con la continuidad de una estrategia, y el cambio rápido muchas veces no son en consecuencia desde el punto de vista estratégico. En realidad van juntos. Hacemos la distinción importante entre posicionamiento estratégico y eficiencia operacional a la hora de llevar a cabo ese posicionamiento. Tenemos que adaptarnos al cambio. La innovación como una fuente de la producción de nuevos conocimientos. Los maestros, los académicos, somos los primeros que estamos llamados a generar mayor valor agregado a la innovación. Y es por eso que el papel de la tecnología es básica en el estudio del cerebro humano. Es decir, el papel de la tecnología, en una palabra muy definida, ¿verdad?
establece también que podemos referirnos con un sentido amplio a los estudios científicos del comportamiento humano, es decir, la neuroeconomía basada en los estudios científicos de la neurociencia. Y los que somos pequeños tenemos que definir estrategias particulares para la pequeña compañía en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis económica. Y fundamentalmente tenemos que redefinir la globalización, basados en la tecnología versus innovación. Recalibrar la economía significa recargar de energía, significa que podamos entrar en el ámbito de poder generar nuevas fuentes de poder desde el punto de vista de la participación de la sociedad y eliminarnos y hacer un traslado, ¿verdad?, de la evolución al mercado, que no es absolutamente imposible saber con exactitud quiénes son los proveedores, los clientes, los competidores y los colaboradores. Es romper con el punto de vista tradicional. ¿Qué nos queda? La arquitectura estratégica. Sobre la base de todo esto, tenemos que prever muchos elementos. Eliminación de riesgo, de las oportunidades. Pensar en el futuro y crear el futuro no es necesariamente arriesgado. La forma en que podemos eliminar el riesgo de las oportunidades es teniendo un punto de vista, experimentando a bajo costo y aprendiendo del mercado, utilizando alianzas, proveedores y socios para compartir el riesgo, influenciando batallas estándar antes de saber que tenemos una coalición ganadora en el ejercicio de la estrategia para prevenir todo tipo de riesgos contra nuestras propias oportunidades. Entonces, creo que en primer lugar, las empresas que consiguen capturar el futuro tienen aspiraciones compartidas que están fuera de la base de los recursos de la compañía. En segundo lugar, las empresas de éxito también han llegado a una visión del futuro a través de un proceso de síntesis, bien sea por medio de un proceso sistemático dentro de la empresa o bien sea por medio de algún entendimiento intuitivo de la industria. Las empresas necesitan tener un propósito estratégico, tener una aspiración que sea totalmente compartida, tener una meta que sea clara y tener la obsesión de ganar. Esto es realmente el combustible que pone en marcha el motor. Ahí está el mensaje de Einstein. Intenta no volverte un hombre de éxito, sino un hombre de valor. Por eso, uno de los elementos que más, ¿verdad?, estamos utilizando los clásicos del pensamiento económico y el pensamiento estratégico es porque consideramos que una de las partes más importantes, ¿verdad?, de las controversias que se están manejando en el ejercicio de lo que nosotros conocemos, ¿verdad?, como la parte esta dinámica, ¿verdad? Y es el ejercicio del saber, el ejercicio del compartir. En eso se basa también la estrategia. Estoy pues muy agradecido por la atención, ¿verdad? Si hay alguna pregunta, con gusto, si en mis capacidades cognitivas está, con muchísimo gusto, se las comparto. Muchas gracias. Probablemente esta conferencia ha sido muy cargada, ha sido muy rápida, pero la idea era tomar en consideración los tres ejes fundamentales que nos impactan en la economía, sobre todo en materia fiscal, que también es un tema muy amplio y que preocupa al gobierno,
que preocupa a las empresas, que preocupa a la academia, ¿verdad? Hoy por hoy los gobiernos, los políticos se acercan a las universidades porque somos los principales consejeros en materia económica, en materia de cómo tomar las decisiones. Entonces es muy importante para todos que podamos entender la importancia de sostenimiento o de autosostenimiento de la economía, que es la base fundamental del crecimiento. La Nicaragua en cifra, hoy por hoy, no es la única que pasa dificultades económicas. Hay muchas dificultades económicas que se están gestando todavía en la Unión Europea. Tienen el problema de Francia, el problema de España, el problema fronterizo con España, con África. Tienen el problema cultural que no lo han resuelto en Francia. Estados Unidos está a las puertas de una elección el próximo martes. Las bolsas están nerviosas, las bolsas bursátiles, la economía bursátil, las distintas bolsas están nerviosas porque el rumbo de la economía norteamericana puede tener un giro y esta va a depender de quién sea elegido presidente. Entonces, no estamos solos. La verdad es que no estamos solos y operamos en función de un mercado mundial. Yo les agradezco a la coordinadora, a mi coordinadora, ¿verdad? Al decano, ¿verdad? A las autoridades de UPOLI por haberme dado la oportunidad de compartir con ustedes una parte de nuestro trabajo y una parte de nuestro conocimiento. Muchas gracias. Yo quisiera ver si puedo hacer una pregunta, maestra Tania. No hay ninguna pregunta, simplemente agradecerle al doctor Zacarías su disertación. Me he sentido nuevamente que estoy en las aceras de la universidad con todos los temas que ha venido él tocando. Me he sentido joven nuevamente. Pues no es que esté viejo, pues, pero más joven todavía, pues, ¿verdad? Y creo que este tipo de actividades académicas, pues, contribuye mucho a la formación de los estudiantes de la carrera de Economía Gerencial de UPOLI, ¿verdad? Así es que yo quisiera que también este tipo de iniciativas, pues las universidades y sobre todo nuestras autoridades académicas, pues vuelvan a retomarlas para estar constantemente en esta dinámica, pues, de el conocimiento y de los nuevos cambios que nos tenemos que enfrentar, sobre todo el nuevo profesional, el nuevo perfil que tenemos que desarrollar. Y más nosotros, porque somos un país en vías de desarrollo, pues somos economías en desarrollo, y bueno, somos los que tenemos que amarrarnos más la cintura, como dicen, pues, ¿verdad? Para poder avanzar más y ayudar a que este país obtenga un mejor nivel económico y un mayor bienestar económico también. Así que muchas gracias, maestro Zacarías, y muchas gracias a la universidad por este tipo de conferencias. A usted, profesor, colega y especialista en economía, uno de los profesores con los cuales contamos siempre, ¿verdad? En la academia, que es funcionario del Banco Central, Alfredo Borges, que es importante su participación. Y bien, pues agradeciéndole también el grado pues, de importancia que tiene este nuevo modelo, que aunque digamos impuestos por las características de la nueva crisis, es cierto, es una nueva crisis, pero también es una nueva oportunidad para emerger, una nueva oportunidad para estudiar más economía, como les decía, no para adivinar, sino para definir una estrategia. La estrategia no de la perspectiva clásica abstracta que no la entendemos. ¿Sí? ¿Cuál es tu estrategia? Pues sencillo, es la manera en cómo lo vamos a lograr para alcanzar el éxito. Muchas gracias.
Muchas gracias. Les dejo ahí, ¿verdad? El link por cualquier información que ustedes tengan, pues igual estamos trabajando en la posibilidad de hacer una revista académica para que los estudiantes puedan escribir también, ¿verdad? Sabemos que la universidad tiene mucho talento y los maestros somos como los exploradores, los que descubrimos ese talento y los podemos impulsar para mejorar. Muchas gracias a todos y a todas.